Bueno, a continuación les voy a exponer el tema acerca de fluidos de control. Soy el único exponente, estuvo fuerte la materia de aguas profundas y nada más quedé yo para exponer como tal. Si checamos las definiciones del fluido de perforación, tenemos que un fluido de perforación es un fluido circulante que se utiliza para realizar las operaciones de perforación, en este caso en la perforación a base de rotación. La función del fluido de perforación es poder ablandar como tal un poco más la tierra y otras funciones que más adelante les voy a comentar. Si checamos alguna de las definiciones como tal que establece, por ejemplo, el API, vemos que un fluido de perforación se define como un fluido circulante usado en la perforación rotaria para ejecutar todas las operaciones de perforación requeridas. A diferencia de la perforación a percusión, en este caso no se utiliza un fluido de perforación, dado que ese tipo de perforación es por golpeteo. Yendo más adelante, aquí tenemos cuáles son las funciones principales que debe de cubrir el fluido de perforación. Las funciones principales deben de ser control del filtrado, control de presión, acarreo y gelatinosidad, que como tal, si los correlacionamos con qué propiedades nos dan estas funciones, tenemos que la viscosidad nos va a dar el acarreo, en este caso el acarreo de los recortes. La suspensión, para que nos dé, la gelatinosidad nos va a dar suspensión. La gelatinosidad nos sirve para que cuando el fluido esté en ciertas partes estático, las partículas sólidas, los recortes no precipiten, porque si llegasen a precipitar nos atraparía la sarta y ahí tendríamos que parar las operaciones. Como tal, en el control de presiones, lo que nos va a dar el control de presiones va a ser la densidad. En este caso es algo muy importante, debemos de tener una columna hidrostática para que los esfuerzos estén también estables, los esfuerzos alrededor del pozo. Como tal, debemos de controlar lo que es estar siempre por arriba de la presión de poro, pero por abajo de la presión de fractura. Por arriba de la presión de poro para no causar que tengamos un brote, y por abajo de la presión de fractura para que no tengamos pérdida de circulación o que el fluido se esté perdiendo a través de la formación. Eso nos lo va a dar la densidad. Y el control de filtrado nos lo va a dar la impermeabilidad, que en este caso el objetivo de crear un enjarre es para hacer una pequeña película delgada que nos va a crear un sello, bueno, no como tal un sello, pero va a servir como un sello para que nuestro fluido no siga filtrándose a la formación. En este caso es lo que nos va a dar ese enjarre. El enjarre nos lo va a dar, en este caso, las arcillas, la clásica bentonita, que es la que se va a adherir a la formación en medio acuoso para como tal que no tengamos tanto filtrado. Como tal, tenemos también que existen distintos tipos de fluidos de perforación. En este caso tenemos, o los podemos clasificar en tres tipos de fluido. Los base aceite, que pueden ser base aceite directa o emulsión inversa, que la emulsión inversa es mezclar agua en aceite. Esto, si nosotros mezclamos agua y aceite no se van a mezclar, pero si le vertimos un surfactante, va a tener la función de poder romper la tensión interfacial que existe entre la fase oleosa y la fase acuosa y que se puedan mezclar y se haga una mezcla homogénea. Tenemos también los fluidos de perforación base agua, que pueden ser no inhibitorios o inhibitorios. Tenemos los fluidos neumáticos, que pueden ser aire, gas, niebla o espuma. Si seguimos, tenemos que para nuestro fluido de perforación debemos de tener ciertos criterios para poder seleccionarlo. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de formación estamos atravesando. Las formaciones problemáticas típicamente son las lutitas o las arcillas. Las arcillas, si llevamos un fluido de perforación a base agua, lo único que vamos a hacer es que estas arcillas van a tender a hincharse. ¿Por qué? Porque estas arcillas se hinchan con agua. Entonces, si nosotros tenemos cierto diámetro de agujero y las arcillas se hinchan, el diámetro del agujero va a ser irregular y quizás ya nuestra sarta no va a poder pasar como nosotros lo teníamos pensado y vamos a tener un atrapamiento. Entonces, como tal, debemos de tener
características o criterios geológicos o litológicos para saber qué tipo de formación vamos a estar perforando, para saber qué tipo de fluido de perforación vamos a utilizar. En el caso de las arcillas, es por eso que se utilizan los fluidos de perforación base aceite o la emulsión inversa, para que estos fluidos al pasar por las arcillas sean inhibidos, que no tengan la capacidad de hincharse, porque la arcilla no interacciona con los fluidos base aceite. Tenemos que también hay criterios operacionales, conocimiento y evaluación de las formaciones mediante la interpretación de registros geofísicos. En base a esto podemos tener en cuenta cómo está nuestra formación para saber qué tipo de fluido vamos a ocupar, y las propiedades petrofísicas de la roca, porosidad, permeabilidad, para también no afectar como tal si utilizamos un fluido de perforación base agua, que es a base de bentonita, podemos afectar directamente la litología en cuanto a dañamos su permeabilidad. Y como también sabemos, a lo largo de la perforación se realiza lo que es el daño a la formación, que el daño a la formación es la obstrucción parcial o total, que puede ser natural o inducida, que en este caso nosotros la estaríamos induciendo con los lodos de perforación para que no nos afecte como tal a la permeabilidad. Tenemos que en la perforación de aguas profundas tenemos un sistema, un fluido de perforación ENCOR. El sistema ENCOR es un fluido de emulsión inversa libre de arcilla, de alto desempeño, como tal es una emulsión inversa. El aceite base de fluido ENCOR es la oleofina isomerizada, una mezcla de ésteres vegetales que proporciona un rendimiento superior a biodegradabilidad y es un recurso renovable. Este sistema es uno de los más ocupados en perforación de aguas profundas. Tenemos también factores relevantes a los que están expuestos los fluidos de perforación. Tenemos que los fluidos de perforación están directamente expuestos a la presión y la temperatura. Estos dos factores son muy importantes. ¿Por qué? Porque si tenemos un fluido de perforación expuesto a altas temperaturas, como tal lo que va a hacer que nuestro fluido ya no va a ser tan viscoso como nosotros normalmente lo habíamos diseñado. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener que nuestro fluido de perforación como tal sea viscoso para que tenga la capacidad de acarreo. En como tal la presión lo va a afectar, que va a afectar a su densidad. A mayor presión el fluido, o más bien la densidad, va a tener menos volumen. A menos volumen, si recordamos la teoría de la densidad masa sobre volumen, la densidad se va a ver afectada. Tenemos que también que nuestro fluido de perforación debe ser alcalino. Debe de ser alcalino, ¿por qué? Porque tenemos gases ácidos, H2S. Entonces nosotros como tal queremos que nuestro fluido de perforación sea alcalino para que pueda inhibir los gases ácidos, y estos gases sirvan, el inhibir estos gases nos sirva como tal de que no nos corroya, que no haya corrosión en la tubería. Tenemos que también formaciones de baja compactación. Al tener formaciones de baja compactación o zonas fácil fracturables, si llevamos una densidad muy alta, pues vamos a tener pérdida de circulación. En este caso nos convendría utilizar un fluido a base aceite, que los fluidos base aceite su densidad anda como entre 0.8 y 0.9. Y podemos tener formaciones problemáticas como tales las arcillas, que si llevamos un fluido a base agua va a tender a hincharse y nuestro diámetro de agujero se va a volver irregular. Tenemos también el circuito, el cual es el que cumple el fluido de perforación. Tenemos como tal que el fluido de perforación normalmente lo tenemos en presas de lodo o en tanques, que estaría aquí. La bomba lo extrae y lo va a mandar por un conducto o una línea que llega. En esta parte está el standpipe, que el standpipe es una sección de válvulas en las cuales se controla y se redirecciona al top drive o a la parte superior como tal, que esté conectada a la tubería que estemos introduciendo. Después el fluido de perforación va a bajar, va a llegar a la punta de nuestra salta de perforación, en este caso la barrena, va a salir por las tuberas y va a volver a viajar por el espacio anular para llegar a la canaleta de flujo. De la canaleta de flujo sale
llega a las temblores. Cerrado, y como tal, cuando exista alguna pérdida de fluido, lo vamos a poder visualizar en nuestro tanque de viajes. ¿Por qué? Porque el fluido que nosotros introduzcamos es el mismo fluido que debe de salir. Si estamos recibiendo menos fluido, quiere decir que tenemos pérdida de circulación. Si tenemos tenemos más fluido del que estamos metiendo, estamos teniendo un aporte. Este sería el ciclo que cumple el fluido de perforación, en este caso en circulación directa. Y tenemos como tal algo importante, la rheología en los fluidos de perforación. La rheología es una de las consideraciones más importantes que se toma en cuenta al diseñar o al querer utilizar un fluido de perforación. Tenemos como tal el significado de lo que es la rheología. Es la disciplina que analiza la relación entre la velocidad de corte y el esfuerzo de corte y el impacto que estos tienen a fluir en secciones tubulares. Tenemos como tal que si nosotros queremos mover un fluido, debemos de implicarle un esfuerzo para que éste tienda a fluir. Entonces debemos de vencer ese esfuerzo, y a mayor velocidad que nosotros hagamos ese esfuerzo, mover nuestro fluido, el esfuerzo debe de ir decreciendo. Tenemos que la clasificación de los fluidos para la rheología se clasifican en fluidos newtonianos y en fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos, si nosotros les implicamos un esfuerzo, este esfuerzo va a ir directamente proporcional a la velocidad de corte del esfuerzo. Como tal, los newtonianos no siguen esta tendencia, no es directamente proporcional el esfuerzo que nosotros implicamos a la velocidad a la cual se va a mover estos fluidos. Tenemos como tal que los fluidos están clasificados en un reograma. Como tal, tenemos en la línea roja, podemos ver que los fluidos newtonianos tienen una inclinación, una pendiente totalmente de 45 grados. ¿Por qué? Porque tienen una relación, o es más bien, estos fluidos son directamente proporcional el esfuerzo con respecto a la velocidad de corte. Tenemos los fluidos dilatantes. Como tal, un buen ejemplo de un fluido dilatante puede ser cuando hacemos la mezcla de maicena con agua. Nosotros tratamos de incrementar cada vez más la concentración de la maicena, y si nosotros le queremos dar vuelta, a medida que nosotros queramos hacer un esfuerzo mayor, este fluido va a tender a ser más viscoso, va a tener más oposición a fluir. Por eso el dilatante, a mayor velocidad, el esfuerzo como que crece. Tenemos los fluidos pseudoplásticos, que estos necesitan aplicarle cierto esfuerzo para que comiencen a fluir. Y tenemos el modelo plástico de Bingham, que en estos fluidos debemos implicarles un mayor esfuerzo para que comiencen a fluir. Un ejemplo es que nosotros tenemos cierto fluido, le estamos implicando cierto esfuerzo, no va a fluir, no va a fluir, no va a fluir, hasta que llegamos a un punto límite en el cual comenzará a fluir, y en estos el esfuerzo ya de aquí va a ser constante. En el pseudoplástico va a tener como que una tendencia un poco de curva. Los fluidos de perforación normalmente conservan el modelo plástico de Bingham. Ese es el modelo que deben de cubrir. Bueno, como tal, la conclusión, tenemos que los fluidos de perforación es algo vital para la perforación rotaria. ¿Por qué? Porque nos facilita las operaciones. Es más fácil perforar con un fluido de perforación que perforación por percusión. Y el fluido de perforación es de lo más importante también. ¿Por qué? Porque nos controla las presiones. Cualquier presión que se quiera manifestar la podemos contrarrestar con la columna hidrostática generada por el fluido de perforación. Y también en cualquier manifestación de H2S, el fluido de perforación nos puede ayudar a inhibir un poco este gas. Y como tal, eso sería todo por mi parte.